Hemos venido desde hace un buen tiempo en este Consejo de Medellín cuestionando, porque yo creo que es un debate que hay que mantener en la opinión pública, una gran cantidad de instituciones, entidades que pertenecen a una cosa que se llama el Conglomerado Público de Medellín, y ya miraremos, que en muchas ocasiones uno no entiende muy bien su intención, porque fueron creadas, y sobre todo porque lamentablemente pueden generar un riesgo grandísimo de politización, de politiquería, de una puerta abierta a la corrupción. Nosotros todavía no entendemos por qué hay una cantidad de corporaciones públicas, dicen corporaciones, digamos, públicas, entre comillas. Las corporaciones son entidades de derecho privado, eso es muy importante decirlo, y si el Estado tiene unas funciones concretas, voy a poner un ejemplo, la protección del medio ambiente, pues el Estado tiene una gran cantidad de instrumentos y herramientas para hacerlo. Es decir, existen las corporaciones autónomas, existen las alcaldías, las gobernaciones, y puede hacerlo a través de una gran cantidad de entidades. Y uno empieza a ver una gran cantidad de corporaciones, reitero, de derecho privado, con objetivos privados, con capital privado, donde entran en el conglomerado público de Medellín. Si podemos poner, por favor, esto es de la página web de la Alcaldía de Medellín, entidades del conglomerado público de Medellín. Dicen 34, pero no suman ni siquiera 34. Dice, hay unas entidades vinculadas, por favor, más abajo, adscritas, son 2 entidades, y dice por allá abajo, indirectas del conglomerado público de Medellín, 9 entidades, entre ellas está el Parque Arví, la Corporación Cuenca Verde, Parque Explora, bueno, y otros, Ruta N, Telemedellín, en fin. Uno de los puntos que hemos venido diciendo es, cuando hay tantas entidades puede generarse un riesgo absoluto de corrupción. Y antes la Corporación Arví está en cabeza de la doctora Beatriz Araque, una señora muy seria, muy estudiada, con mucha profundidad, bien intencionada, pero es como que depende del gobierno. Entonces, si una corporación quiere ser instrumentalizada y ponen, y vamos a poner el caso de Cuenca Verde, una cuota política, una ficha política, se vuelve un peligro grandísimo. La Alcaldía de Medellín entonces hace una gran cantidad de contratos interadministrativos con las corporaciones de todo tipo, de derecho público, entre comillas, que porque simplemente están, dicen ahí, adscritas o indirectas, etcétera, de las alcaldías. Yo digo, porque hay que hacer corporaciones, y yo cuestiono esto desde el punto de vista jurídico, porque hay que crear corporaciones con un objetivo que va en contravía de lo que debe ser una corporación. Es que las corporaciones son personas naturales, personas jurídicas de derecho privado que crean unos instrumentos para unos fines sociales. Reitero, es que el fin del Estado es el fin social. Uno no tiene por qué, a través del Estado, crear una cantidad de corporaciones. No, reitero, no tienen objetivo. No tienen objetivo porque el objetivo está en la función del Estado y no en la función de una herramienta jurídica, un instrumento jurídico para en muchos casos simplemente brincarse la contratación pública. Entonces, ustedes ven toda la contratación de la Alcaldía de Medellín, una cantidad de corporaciones que contratan de manera directa con la Alcaldía. La Alcaldía a través de contratos interadministrativos, no a través de convenios de asociación, que es otra forma, sino entidades públicas, entre comillas, de derecho privado realmente, pero que dicen que somos públicas y somos parte del conglomerado. Entonces podemos hacer unos contratos directos. Uno ve, por ejemplo, una cantidad de corporaciones que no hacen parte de ese conglomerado, que inclusive reciben más recursos que las propias corporaciones del conglomerado, que eso es bastante interesante. Hay una corporación que se llama la Corporación Más Bosques. Esta corporación ha recibido alrededor de 35 millones de pesos de parte de la alcaldía, de las entidades descentralizadas de la Alcaldía de Medellín, para contratación directa. Y usted va a ver quién es Más Bosques y no tiene nada que ver con Medellín. Y la Corporación Interuniversitaria de Servicios ha recibido decenas de miles de millones de pesos para hacer de todo. Ha recibido una cantidad de recursos de la Alcaldía de Medellín simplemente para brincarse las normas de contratación. Y entonces a mí me preocupa es que dependa del vaivén político muchas de estas corporaciones. Entonces quiero llamar la atención primero sobre el riesgo jurídico que existe, el riesgo grandísimo para brincarse las normas contractuales de la creación de corporaciones que no deberían crearse. No deberían crearse porque si bien pueden ser unos bonitos objetos sociales para hacer una gran cantidad de cosas sociales, pues es que el Estado, esa es su función fundamental. El Estado no tiene que crear corporaciones, el Estado actúa directo, el Estado lo hace
a través de una contratación pública, una norma de contratación pública que deberían respetarse, y no crear una cantidad de corporaciones. Ustedes ven entonces, pues yo pongo aquí el ejemplo de la Corporación Parque Arví, la Corporación Cuenca Verde, ¿cuáles más son? Parque Explora, bueno, una cantidad de corporaciones creando una gran cantidad de burocracias que son muy costosas y por eso muchas de ellas terminan en graves afugias económicas. Un minuto, señor presidente, le agradezco. Muchas con afugias económicas para simplemente cumplir los fines del Estado, que deberían tener a través de muchas otras entidades, reitero, las alcaldías, las gobernaciones, pues que para qué sirve la Secretaría de Medio Ambiente, o las corporaciones ambientales para hacer lo mismo. E inclusive, reitero, termina la alcaldía de Medellín, entonces dándole incluso más plata a corporaciones que ni siquiera son de Medellín, que son de derecho público, pues corporaciones privadas de derecho público, porque tienen unos componentes, unos actores públicos, y allá le entrega una cantidad de contratos interadministrativos de manera directa, con muchísimos riesgos. Y reitero, toco la Corporación Más Bosques. Y es que esto lo digo porque si ustedes me pueden abrir un documento, le hice una pregunta a la Corporación Cuenca Verde la semana anterior, y vea lo que me responden. Vea pues, porque son derecho público o derecho privado según les interese. Atendiendo a la petición referenciada en el asunto y de conformidad con lo indicado en la Ley 1755/2015, puntualmente el artículo 16, que desarrolla los requisitos de la petición, es necesario que se proceda a ampliar la solicitud, indicando las razones en que se fundamenta la petición, ya que la Corporación Cuenca Verde, identificada con NITAL, es una entidad de naturaleza privada, sujeta a la ejecución de todos sus actos administrativos, gestión y contratación al régimen de derecho privado. Es decir, son derecho privado para los que conviene y derecho público para los otros que le conviene. Para que le entreguen contratos interadministrativos, pública. Para esconder información, privada. Y no es el caso de la Corporación Parque Arví, que siempre ha sido bastante abierta en su información, pero no puede depender del vaivén político con riesgos grandísimos. Y reitero, aquí está el tema de la Corporación Cuenca Verde y otras corporaciones que tienen una gran cantidad de contratos con la alcaldía de Medellín que terminan negando información diciendo que son de derecho privado. Dejo simplemente esa advertencia, que es un debate de fondo que se debería hacer sobre por qué el Estado crea corporaciones. La Fundación EPM es otro caso, para solo poner un ejemplo de tantos. ¿Por qué crean corporaciones? Simplemente para evadir las normas contractuales, para tener unas formas directas de contratación, unas normativas específicas para entregar contratos interadministrativos y brincárselo. Hago esta llamada de atención porque será un tema de debate constante, que creo que es una ilegalidad y que lamentablemente se termina, digamos, aplaudiendo o al menos protegiendo por las diferentes entidades de control. Gracias.